Buenas noches a todos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de Café Tutorial. El día de hoy lo vamos a trabajar acerca de fundamentos en gerencia de proyectos, materias que las están dictando David Panqueva y John Douglas Cabrera. Hoy tenemos la participación de nuestro docente David Panqueva, quien nos estará acompañando a lo largo de la sesión. Recordemos que esta es una sesión para aclarar dudas, para unificar conceptos y bueno, aprovechando obviamente la presencia de David y su colaboración, podemos generar todas las preguntas que de pronto en clase muchas veces no nos atrevemos a hacer o que quedamos con ciertas dudas. Entonces, este es el espacio y el momento oportuno para que aprovechemos y se las podamos hacer a David. David, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues bueno, estamos aquí para resolver las inquietudes, como dijo Andrea. Entonces vamos a iniciar. Perfecto, entonces invitamos a todos nuestros asistentes a que a través de chat realicen sus preguntas. Eh, Estamos pues pendientes a lo que nos digan, sin embargo tenemos algunas preguntas previas que nos hicieron llegar, entonces mi compañera Steffi nos colaborará con ello. Entonces nada, pues empecemos. Listo, perfecto. Arranquemos pues. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué hacer cuando las expectativas de un interesado peligroso cambian de forma repentina, lo cual afecta negativamente el alcance del proyecto? Bueno, lo primero, aquí esta pregunta tiene varios componentes que requieren ser aclarados. Lo primero es que si estamos en una etapa de planeación e identificación previa de interesados, no importa las expectativas si cambian o no, porque en últimas el alcance del proyecto es el alcance. Es decir, un interesado peligroso es aquel interesado que tiene tanto poder como urgencia bajo el modelo de prominencia, ¿no? Es decir, tiene capacidad de imponer su voluntad y además requiere respuestas rápidas. Lo que podemos hacer es hablar con el interesado, entender cuáles son los requerimientos específicos que tiene tanto sobre el producto como sobre el proyecto y nosotros como gerentes podemos determinar en verdad el grado de afectación que podría tener el proyecto. Digamos que habría que poner una situación específica para explicarlo, pero digamos lo que uno debe hacer es, por supuesto, entender qué requerimientos tienen, ver cuáles son de producto, cuáles son de proyecto y mirar cuáles podemos satisfacer. Eventualmente podría afectar el alcance del proyecto, pero pues también podría no ser así. Entonces lo que hay que hacer es sentarse, hablar con él y documentar todo lo que esté solicitando. Hola. Gracias, David. Bueno, continuamos con la segunda pregunta. Nuevamente estamos invitando a nuestros asistentes a que realicen sus preguntas a través del chat. Catherine, Joana Guzmán había levantado la mano. Catherine, te invitamos a realizarlas a través del chat. O si quieres activar el micrófono, espera que creo que yo puedo También dar la podría opción. ser. Espera un momento, les doy la... Bueno, mientras tanto voy haciendo la otra pregunta. Ok. Aparte del modelo de prominencia, ¿qué otros modelos existen para la identificación y gestión de los interesados? Uy, pues la verdad existen bastantes. Digamos que dentro de las herramientas que tenemos existe otra que se llama la matriz de interés-poder, donde evaluamos a los interesados en términos del grado de interés y el grado de poder que tienen en el proyecto. Hay otra matriz también que se llama la de cooperación y potencial de amenaza, donde en efecto también evaluamos a los interesados, muy similar a la de interés-poder, y ahí lo que hacemos es evaluar a los interesados en términos de su grado de cooperación, el potencial de cooperación que tienen con el proyecto y la organización, y pues el potencial de amenaza que pueden llegar a representar. De todas formas, bibliografía específica existe también modelos para analizar a los stakeholders en términos de las redes y las conexiones que pueden tener en el proyecto, se miran si los intereses son compatibles o incompatibles con el proyecto y si la conexión con el mismo es necesaria o es voluntaria. Y con base en eso se definen estrategias. Pues esos son los más conocidos. Existe un modelo que se llama el modelo de Mitchell, otro de modelo de círculos, que son un poco más gráficos, me queda un poco complejo explicarlo por acá. Sin embargo, desde la coordinación de la especialización, y pues en cabeza de Jorge Osorio, determinamos que el modelo más completo y más sencillo de abordar y también más completo es el modelo de prominencia. Por eso, pues porque aquí no manejamos solo dos variables, capacidad de cooperación o interés o potencial de amenaza o poder, sino que manejamos tres
tres variables que nos permiten clasificarlos un poco mejor y de una manera más objetiva. Obviamente en el modelo de prominencia tenemos el poder que abunda en otros modelos, pero también la legitimidad y la urgencia, el sentido de la urgencia que tiene cada interesado. Acá tenemos una pregunta, Juan Sebastián. Eh, Hola Juan. Dice, buenas noches David, aún no tengo muy claro qué representa un interesado discrecional y cómo se puede gestionar o cuál es la mejor manera de hacerlo. Bueno, un interesado discrecional es un interesado que dentro del modelo de prominencia tiene legitimidad. Recordemos que en clase definimos la legitimidad como el grado de participación adecuado o apropiado del interesado en el proyecto. Este tipo de interesados solamente tienen una de las tres variables. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de abordarlos? Pues hombre, Juan, digamos que una persona que solamente tenga legitimidad, pero no tenga poder y urgencia, es una persona que debemos entender que puede solicitar cosas o puede requerir cosas, pero no debemos darle tanta importancia, no tanta como a los que combinan dos de las variables o a las tres. ¿Ok? Yo les ponía el ejemplo del matrimonio y la suegra y el vecino. Sobre un matrimonio, si el proyecto es un matrimonio, el matrimonio es quien tiene son interesados críticos, tanto la esposa como el esposo, y pueden opinar, influir sobre los entregables, y tienen poder, legitimidad y urgencia. La suegra podría opinar ciertas cosas, y el vecino también, pero ¿es el vecino legítimo dentro del proyecto? Entonces, el grado de participación es adecuado dentro del proyecto. Recordemos que muchas personas que están alrededor del proyecto pueden sentir que tienen la potestad o la capacidad de participar en el proyecto y opinar sobre todo, pero pues en nosotros está determinar quiénes sí la tienen y quiénes no. Entonces, pues digamos que la mejor forma de abordarlo es entendiendo que, pues no son peligrosos o críticos. Ahora, creo que complementaste tu pregunta preguntando sobre el peligroso y el crítico. Sobre el peligroso hablábamos hace un rato, ¿no? Que son los que tienen poder y urgencia. Y los críticos son los que tienen las tres variables. Por supuesto, alguien que tenga poder ya va a tener la capacidad de imponer su voluntad dentro del proyecto y además va a tener necesidad de respuestas rápidas. Estos son interesados que si bien no están del todo envueltos en el proyecto, sí tienen la capacidad de influir en el mismo. ¿Recuerdas, no sé, Juan, el caso que vimos en clase sobre las dos vicepresidentes de la empresa? Necesariamente hay una que puede estar involucrada en el proyecto y ser crítica y tener legitimidad, poder y urgencia, y había otra que podía estar no involucrada, pero tiene todo el poder y todo el sentido de la urgencia para solicitar cosas en el proyecto. Entonces, pues, digamos que las estrategias con el crítico son claras, hay que prestarles mucha atención a lo que necesitan, a lo que quieren, porque pues hay que satisfacerlos. Y al peligroso pues hay que prestarle atención, pero pues entendiendo que no está del todo involucrado en el proyecto, por eso no tiene legitimidad. Bueno, muchas gracias. Acá Juliana tiene otra pregunta. David, Hola hola. Juliana. Muchas veces hablamos de factibilidad y viabilidad en las etapas preliminares a un proyecto, pero ¿cuál es la verdadera diferencia entre ello? Pues para mí son sinónimos. Sí, de hecho, vienen siendo sinónimos. En realidad, la factibilidad es ver qué tan posible es que logremos los objetivos que nos proponemos y la viabilidad habla de básicamente lo mismo, de ver si es viable el proyecto que deseamos desarrollar o no. En realidad, semánticamente puede que no y puede que haya definiciones parecidas pero diferentes para cada una de las palabras, pero todos en teoría ocurren antes del proyecto y lo que estamos buscando es ver si el proyecto se puede realizar, la posibilidad de realizar el proyecto, si es factible, si es viable. En realidad tienes razón, se ven como sinónimos y pues yo podría decir que sí, casi que lo son. Bueno, continuamos con las preguntas. Eh, ¿En qué momento el interesado presenta un mayor peligro y o mayor influencia en el proyecto? Bueno, ¿esa es la pregunta que hizo alguien? Ok, no, pues depende del momento del proyecto en el que lo estemos analizando. De todas maneras, tanto el peligro como la influencia pueden variar a lo largo del desarrollo del proyecto. Por eso debemos estar monitoreando constantemente y desde la planeación debemos entender que a todos los interesados debemos monitorearlos y entender que su rol puede cambiar y su posición ante el proyecto puede cambiar dependiendo de la etapa o fase que estemos desarrollando.
Entonces, lo único que puedo decir es, lo que debemos hacer es, no puedo responderte absolutamente en qué momento tienen mayor peligro, mayor influencia, lo que te puedo responder es que hay que monitorearlos para ver cuándo cambia su actitud y su posición frente al proyecto y debemos actuar dependiendo de la actitud o posición que estén presentando en el momento en el que los estamos monitoreando. Y pues para eso nos podemos valer también del modelo de prominencia, ¿no? Porque hay gente que puede tener solo poder al inicio del proyecto, al final terminar siendo un interesado crítico, o sea, siendo un interesado inactivo, y al final terminar siendo crítico o viceversa. Un interesado crítico puede ir perdiendo legitimidad y urgencia y al final quedar solo con poder, o solo con siendo discrecional, solo con legitimidad, o siendo demandante solo con sentido de la urgencia. Recuerden que los proyectos son dinámicos y las posiciones de los interesados hay que monitorearlas porque podrían cambiar eventualmente. Sin embargo, lo normal es que al menos pensemos cómo están al inicio del proyecto para establecer unas estrategias para gestionarlos adecuadamente. Bueno, muchas gracias, David. Aquí tengo otra pregunta y es, si un interesado solicita muchos cambios en el proyecto, ¿cuál debe ser la solución más acertada por parte del director del proyecto sin afectar los intereses de la organización y los objetivos propuestos para dirigir esta situación? Bueno, pues la posición es analizarlo dependiendo de lo que esté pidiendo y dependiendo del tipo de interesado. No es lo mismo que un interesado demandante me pida algo a que lo haga un interesado crítico o dependiente o dominante. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es ver qué tipo de... Primero, si es interesado para el proyecto. Recuerden que muchas veces encontramos que hay stakeholders que sospechamos podrían ser interesados para el proyecto, pero luego nos damos cuenta que ni los requerimientos que piden están dentro del alcance del proyecto y no tienen ninguna, no lo podemos clasificar ni con poder ni legitimidad de urgencia. Tocaría estar en la situación particular en la que me pidan algo, entonces yo entro a evaluar si es un interesado, si lo es, entro a clasificarlo en términos de las tres variables y ya con base en la clasificación, si me da inactivo, discrecional, dominante, peligroso, dependiente o crítico, demandante, olvide ese, entonces pues ya entro a actuar conforme a lo que a lo que dice el modelo. Pero pues digamos que las personas recuerden, siempre se los he dicho, los interesados pueden pedir cosas. Somos nosotros como directores de proyecto quienes identificamos qué tipo de interesado es y hasta qué punto los vamos a satisfacer. Y también debemos manejar sus expectativas para, pues, para darles lo que piden cuando toca y cuando no, pues no. Bueno, muchas gracias, David. Acá tenemos otra pregunta de Camilo. ¿Ok? Y dice, buenas noches, ¿cómo debería ser la estructura o qué debería llevar el plan para la dirección de proyecto? Los ítems principales. Hola Camilo. Pues bueno, como lo vimos en clase, el plan de dirección del proyecto es el plan que reúne todos los planes subsidiarios del proyecto. Recuerden que la planeación casi que se hace de manera simultánea, pues cuando me preguntas los ítems principales, pues debe haber al menos un plan por área de conocimiento, articulado y perfectamente ordenado de tal forma que cuando se conforme el plan sea legible. ¿Qué debería tener principalmente? Debería tener un plan de gestión del alcance del proyecto, obviamente especificando la línea base del alcance, la cual está compuesta por tres elementos, que son el AWS, el diccionario y la declaración del alcance del proyecto. Debería tener un plan de gestión del tiempo, del cronograma del proyecto, obviamente especificando un cronograma con los recursos y actividades para desarrollar el proyecto, por supuesto un plan de costos con la línea base del costo, que ya la estarán viendo en clase, conmigo la denunciamos, pero pues ya supongo que están viendo costos, y pues las demás áreas de conocimiento, un plan de recursos, un plan de comunicaciones, de riesgos, de adquisiciones, si las hay, si no las hay, pues se especifica en el plan, no va a haber adquisiciones, pero se debe especificar, y pues un plan de gestión de los interesados del proyecto. Los ítems principales técnicamente son los planes subsidiarios, que son los planes de cada área de conocimiento que no pertenecen al área de integración. Eso es lo que debería tener un plan para la dirección. Bueno, muchas gracias, David. Acá tenemos otra Listo. pregunta de Juan Sebastián. Y Juan. es, David, es que en casi todo el PMBOK, en los diagramas de cada proceso, dice que se puede hacer uso del juicio de expertos como técnicas y o herramientas. Pero ¿cuál es la mejor manera de llevar a cabo esta técnica y se puede implementar durante todo el proyecto? Bueno, Juan, sí, así como lo decíamos en clase, esta es tal vez la herramienta más recurrente en las herramientas y técnicas de los 49 procesos del libro. Lo que busca esta técnica es que no tomemos decisiones autocráticas ni basados en el conocimiento de una sola persona, que viene siendo siempre el director o el gerente del proyecto. Cuando uno hace un juicio de expertos, y se los dije en la última sesión,
a mis estudiantes, uno lo que busca, uno determina que un experto es una persona que sabe lo que el gerente de proyectos no sabe. Debe hacerse un juicio de expertos y se desarrolla como una reunión en la cual se exponen los temas que uno desea analizar para tomar decisiones. Recuerden que básicamente los gerentes nos pagan por tomar decisiones, pero entre menos grado de incertidumbre tengamos y entre más conocimiento sobre el aspecto que vamos a decidir tengamos, pues mucho más acertada y más exacta va a ser la decisión. Entonces, básicamente, por eso es que frecuentemente en el PMBOK están diciendo que hagamos juicios de expertos, porque lo más sensato es que el gerente se reconozca a sí mismo como ignorante en ciertos temas y busque ayuda de gente que sí sabe lo que él no sabe para que la decisión se pueda tomar de una manera concienzuda y un poco más sensata. Y nada, son reuniones, Juan. Pues normalmente uno convoca a los expertos, se hace, digamos que la revisión de los temas sobre los cuales se desea decidir y con base en la opinión de ellos uno toma la decisión. Por supuesto, después de estas reuniones lo que hay que hacer es comunicar cuál fue la decisión que se tomó y qué actividades o qué posturas se van a adoptar ante esa decisión. Y pues básicamente es así. Y sí, se puede implementar durante todo el proyecto, pero pues obviamente es más frecuente hacerlo durante la fase de planeación. Durante la fase de planeación, pues para que todo quede bien planeado y para que las líneas bases del proyecto pues queden bien establecidas. Por supuesto, si llega a ocurrir algún cambio durante la ejecución y entendiendo un cambio como un evento que afecte la triple restricción, pues podemos involucrar expertos dentro del comité de control integrado de cambios para que nos ayuden a tomar la decisión sobre si el cambio es viable o no, si se aprueba o no y pues qué hacer ante esa situación. Y listo. Bueno, muchas gracias, David. Acá tenemos una pregunta de Juliana. Dice, la línea base del proyecto se centra únicamente en tiempo, costo y alcance. En tiempo, costo y alcance, lo referente a la triple restricción. Hola Juliana, no, pues mira, básicamente sí, los gerentes cuidamos muy celosamente esas tres aristas, la triple restricción, pero pues hay línea base de calidad también, que hace parte de la triple restricción ampliada. Lo que se entiende en proyectos como línea base en realidad es como un punto, una línea o un punto de referencia sobre el cual nos vamos a centrar en la ejecución. Cuando generamos una línea base del alcance, una línea base del tiempo, de la calidad, de los costos o de cualquier otra, lo que hacemos es tomar un punto de referencia que nos va a servir durante la ejecución del proyecto y por eso se llaman líneas base en realidad. Pero obvio, le prestamos mucha más atención a la triple restricción, pero pues hay otras líneas base. Muchas gracias, David. Tenemos acá una pregunta de Camilo. Tengo una pregunta respecto a la WS o ET, y es que esta necesariamente debe ser de manera jerárquica. ¿Cuál es la mejor manera de presentarla en el proyecto? Mm, Pues Camilo, lo que puedo hacer es definirte qué es una WS y yo les he dicho a mis estudiantes, entiendan la WS, aunque por traducción es Work Breakdown Structure y lo traducen como estructura de descomposición o desglose del trabajo por la palabra work. Entiendan esto como una representación gráfica de los entregables del proyecto. En la WS ponemos elementos sustantivos, ¿ok? Entonces, obviamente, sí, tiene que ser jerárquica porque el gran entregable del proyecto está en el nivel cero y ahí arrancan ustedes a desglosar por componentes, por cuentas de control y después por paquetes de trabajo, de qué se compone el entregable o los entregables que ustedes van a poner en el proyecto. No se vayan a confundir, no vayan a poner acciones ni verbos en la WS porque estos hacen parte de la gestión del cronograma de la siguiente área de conocimiento. Aquí simplemente ustedes me van a responder con la representación gráfica a la pregunta ¿qué entrega el proyecto? Eso es lo que ustedes deben responder, entonces simplemente la van a poner gráficamente y pues sí, lo mejor, pues obviamente una estructura jerárquica ayuda. Normalmente se hace de una forma deductiva, de lo general a lo particular y cada vez se va descomponiendo en pequeños paquetes de trabajo que se especifican posteriormente en el diccionario. Bueno, muchas gracias, David. Acá tenemos una pregunta de Mauricio Pava. Buenas noches. ¿Cómo aplicar la gerencia de proyectos bajo la metodología PMI en proyectos de obra pública, donde la planeación es casi nula y el alcance normalmente cambia casi que a diario? He tenido proyectos donde me contratan para hacer cubiertas y termino haciendo pavimentos. ¿Cómo gestionar eso? Pues hombre, Mauricio, digamos que bajo metodología PMI esto no debería suceder. Es decir, si uno realiza la planeación,
la planeación del proyecto y hay alguna modificación y ya está uno ejecutando, digamos que tú estás ejecutando la cubierta y después te dicen, no, es que además quiero que haga pavimentos, pues lo que tú debes hacer de acuerdo con la metodología es generar un cambio, un control de cambios y validar si dentro del alcance está este cambio o no. Si está afectando el alcance, tú puedes hablar con el sponsor y decirle, esto no está incluido dentro del alcance, yo por supuesto, además de la cubierta, puedo hacerle pavimento, pero tengo que recalcular mis líneas bases para ver qué tanto más me demoro y cuánto dinero más voy a emplear. Digamos que sí, a veces esto ocurre en el sector público, no es una buena práctica, pero pues bueno, digamos que adaptar la metodología, es decir, deberíamos adaptar la forma de hacer las cosas a la metodología y no buscar adaptar la metodología a una mala práctica dentro del sector público. Lo deseable sería que uno pudiera planear adecuadamente y planear, de pronto aquí las metodologías de proyectos ágiles funcionen un poco mejor, o una planeación gradual o incremental para ir planeando en pequeñas fases y ir ejecutando esos pequeños planes. Lo cierto es que si uno establece un alcance, Mauricio, y el alcance es modificado durante la ejecución, necesariamente hay un control de cambios y necesariamente hay que hablar con el sponsor y decirle o usted me deja terminar lo que yo planeé inicialmente o simplemente pues yo modifico mis líneas bases de alcance y por supuesto con lo que me cuenta seguramente hasta de costos y de tiempo y pues se genera una nueva líneas base y con base en esas nuevas líneas bases y esos horizontes presupuestales y de cronograma pues ya se habla con el sponsor y se le dice porque pues obviamente al incluir más trabajo, al involucrar más trabajo, pues van a aparecer más cosas. Entonces, pues sería la recomendación que yo haría. Bueno, muchas gracias, David. Tenemos otra pregunta de Brigitte Villarraga. David, Hola, buenas Brigitte. noches. Me gustaría aclarar si la definición del alcance es igual para los proyectos con ciclo de vida predictivo que con ciclo de vida adaptativo. Me gustaría tener ejemplos de este último. Pues hombre, mira, la planeación del alcance es una sola. Es decir, independientemente del ciclo de vida que tenga el proyecto, eh, tú debes definir el alcance de acuerdo a como lo dice la metodología. ¿Listo? Los ciclos de vida predictivos pues, son mucho más fáciles, los proyectos con ciclo de vida predictivo son mucho más fáciles de planear, ¿no? Que un proyecto con ciclo de vida adaptativo. La verdad me gustaría más bien que tú me dieras un ejemplo en donde tuvieras la duda, porque digamos el ciclo de vida adaptativo se utiliza sobre todo en las metodologías ágiles, como Scrum o en Canvas, ¿listo? Ahí lo que buscamos hacer no es pensar en el producto final o en el entregable final, sino que ponemos la mira en el problema del cliente y como el cliente se van ocurriendo cosas a medida que el proyecto avanza y de pronto esto ayuda a responder un poco también la pregunta de Mauricio, en los proyectos con ciclo de vida adaptativo lo que uno hace es usar metodologías ágiles que le permitan a uno planear a medida que van haciendo solicitudes o requerimientos. Entonces, digamos que el alcance quedaría establecido para un requerimiento puntual y si después al cliente se le ocurre otro, pues vamos haciendo eh, ajustes en la planeación y vamos sacando adelante el proyecto. Yo diría que la diferencia entre las dos es que básicamente la segunda se centra mucho más en el cliente y en lo que solicita a medida que se va ejecutando el proyecto. La primera, pues es un proyecto tradicional y pues lo que hacemos es planear la línea base del alcance y empezar a ejecutar. No ocurren muchos cambios o no suelen ocurrir cambios en los requerimientos y por ende pues no hay que ir ajustando tan frecuentemente. Pues Brigitte, lo que te diría es que en los de ciclo de vida adaptativo hay que usar metodologías ágiles. Es lo que te podría decir, como Scrum o la otra. Bueno, muchas gracias. Camilo tiene otra pregunta, dice. David, ya que hablas del sector público, se dice que en el país no se basan en la triple restricción, sino en el gasto del presupuesto, independientemente de si se cumple o no con con el objetivo del proyecto. ¿Esto es cierto? Y si fuéramos los gerentes de un proyecto de este tipo, ¿cuál sería la mejor manera de gestionarlo a modo muy general para cumplirlo bajo el estándar y lo correcto? Pues hombre, Camilo, no sé, la gente dice muchas cosas, entonces no sé qué grado de veracidad tenga. Lo cierto es que en el sector público existen unas partidas presupuestales que deben ejecutarse en el periodo del año fiscal vigente. Entonces eso obliga a que o se ejecuten o se ejecuten. No sé si en todos no se cumple el objetivo, si se cumple, pues claramente hemos visto ejemplos donde no se ha cumplido. Caso práctico, el túnel de la línea que lleva construyéndose ya va para una década, o el puente, el deprimido de la 93 en Bogotá, que pues básicamente se demoró un poquito más de lo que se había planeado. En realidad no podría decir si siempre es así o no es así y que no se cumple el proyecto siempre. Ahora, si fuéramos un gerente de proyectos del sector público, pues lo que
lo que yo siempre recomiendo, y digamos que la especialización está todo bajo la metodología del PMI, es hacer las cosas como dice la metodología que deben hacerse, son mejores prácticas. Entonces no quiere decir que es una camisa de fuerza y que no podamos salirnos de ella y que hay que hacerlo todo como una receta de cocina al pie de la letra y si no el proyecto va a fallar. Pero pues son mejores prácticas y sí le recomiendan a uno cosas que se deben hacer durante el proyecto. Entonces, la mejor forma de gestionarlo es como están aprendiendo a gestionarlo. A modo muy general te digo entonces que lo que hay que hacer, lo correcto es cumplir con los elementos básicos. Una vez exista el Project Charter, pasamos a planeación, a hacer nuestro plan para la dirección de la forma más concienzuda posible, tomando en cuenta la mayor cantidad de información para reducir el grado de incertidumbre y pues empezar a ejecutar siempre teniendo como base las líneas base y el plan de dirección. Si llega a ocurrir un cambio, actuamos conforme a lo que dijimos que íbamos a hacer y pues nada, ir controlando el proyecto para que no se nos salga de los límites de control. Es básicamente lo que puedo decir. Bueno, muchas gracias, David. Acá Mauricio Pava dice, eso es cierto, el alcance no siempre es entregar la obra, sino gastar el presupuesto. En ese orden de ideas, si un proyecto no se puede hacer por algún motivo, se cambia el alcance para gastar el presupuesto. Eso es una aclaración, ¿cierto? ¿Es una aclaración o es una pregunta? Pues una aclaración, sí. Bueno, entonces tenemos acá una de Silvia Urtinola. Hola David, en cuanto al plan de gestión de la configuración, ¿cuáles son los elementos configurables de un proyecto? ¿Me podrías dar un ejemplo? Silvi, lo vimos en clase. Digamos que el plan de configuración lo que define es cuáles son los elementos que se pueden ser configurables dentro del proyecto, ¿no? Eh, y lo que buscamos con este plan de configuración es establecer y garantizar que la integridad del producto se dé durante el proceso de desarrollo, es decir, que cumplamos con todos los requerimientos para el entregable final. Entonces, lo que debes tener en cuenta para el plan de configuración es ver qué componentes debería tener tu producto final, tu entregable final, y cómo vas a hacer para garantizar que todos esos componentes, esos atributos, esos requerimientos que tienen el entregable final, se puedan desarrollar durante la ejecución del proyecto y se pueda cumplir con los requerimientos que nos están dando inicialmente. Es decir, y vuelvo al ejemplo clásico de nuestra clase del saco de lana, si nuestro entregable son 50 sacos de lana color azul, en el plan de configuración lo que tú vas a determinar es qué elementos de ese saco de lana son configurables y cómo vas a hacer para garantizar que los requerimientos de que sea lana de color azul, cuello en B con 3 botones y de lana de tal tipo se cumplan para que durante la ejecución del proyecto no estemos haciendo actividades que no generan valor ganado, que no agregan valor y pues podamos entregar lo que nos están solicitando. Bueno, muchas gracias, dice Fernando Socha. Así. David, ¿dónde queda entonces el profesionalismo del director si se deja llevar por gastar el presupuesto sin importar el objetivo? Pues es que el profesionalismo del director está en no permitir que esto ocurra, de hecho. Yo pondría la aseveración o la pregunta al revés. Recuerden que existe un código de ética y uno de los pilares fundamentales es el compromiso. Si nosotros nos comprometemos a entregar algo con un proyecto, tenemos que cumplir con ese algo, no dando más, pero tampoco menos de lo que nos está solicitando el sponsor o el cliente. Entonces yo diría más bien que el profesionalismo queda en el sentido de que el director, si se comprometió a hacer algo, lo tiene que hacer. Ahora, yo no sé bajo qué metodología o bajo qué estándares se regirán los que gastan presupuesto por gastar sin importar el objetivo. Digamos que nosotros estamos siendo entrenados en este momento para hacer todo lo contrario, para establecer unos objetivos y un propósito único para el proyecto, que de hecho desde nuestra definición de proyecto es una serie de actividades con inicio y con fin, con un propósito claro, con un objetivo determinado y con un entregable o entregables únicos. Entonces, en ese orden de ideas, desde el comienzo nosotros clarificamos qué queremos entregar y cómo lo vamos a entregar. Y tenemos que buscar cumplirlo. Entonces, digamos que yo creo que el profesionalismo no existiría si el director se dedica solo a hacer eso. Y si es un director nombrado simplemente para que gaste plata, pues debemos evaluar si es una verdad un gerente de proyectos y si en verdad se está aplicando la metodología bajo la que ustedes están siendo entrenados en este momento. Bueno, David, muchas gracias. Aquí Mauricio, tienes razón. otra de las preguntas que teníamos es, ¿cómo se puede identificar en qué momento se utilizan los procesos en un proyecto? Es decir, si no son necesarios los 47 procesos, ¿cuáles no deberían faltar en un proyecto? Bueno, lo primero es que ahora son 49 procesos y no 47. Lo segundo es que son un conjunto de buenas prácticas, es decir, son recomendaciones, no es una camisa de fuerza.
en ningún momento ustedes están obligados a usarlos todos o usar un número determinado. Simplemente la complejidad del proyecto les permite a ustedes entender y el conocimiento les permite a ustedes entender cuándo sí utilizarlos todos y cuándo no. Es decir, si ustedes van a planear la piñata de una niña bajo la metodología del PMI usando los 49 procesos, pues puede que sea algo complejo y que el proyecto sea tan simple que basta con entender que con ciertos procesos puntuales se puede sacar adelante el proyecto. Pero si es la construcción de un edificio o de un rascacielos o un proyecto con un producto al final bastante complejo, un proyecto de tecnología, un proyecto de infraestructura, pues seguramente ustedes estarán utilizando absolutamente todos los procesos. Entonces, la respuesta a esa pregunta, no sé quién la hizo, es depende. Depende del tipo de proyecto, de su complejidad, de su estructura, del entregable que esté generando al final y de los requerimientos del cliente en términos de producto para el proyecto específico. Bueno, muchas gracias. Camilo escribe, David, en esos casos sería bien visto dar un paso al costado o renunciar, pues al ver tanto mal manejo. Pues, hombre, Camilo, la verdad, si fuera, hablo desde mi perspectiva personal, si fuera yo al que están diciéndole ejecute esto por ejecutar, pues yo sí preferiría, yo, David, preferiría dar un paso al costado, porque pues en últimas lo que está en juego no solo es nuestra ética, sino nuestro prestigio y nuestro futuro profesional y incluso puede haber implicaciones legales. Piensa, por ejemplo, en el puente peatonal de la 11 frente a la escuela de militar, que apenas lo entregaron tarde, además, subieron a unas personas y se cayó. Entonces, pues digamos que, porque seguramente, no sé, de pronto lo ejecutaron por ejecutarlo. Entonces, yo creo que lo más sano y lo más sensato es, si uno no va a poder hacer las cosas bien, si uno, no porque uno no quiera, sino porque no se lo van a permitir, pues es mejor no asumir ese tipo de responsabilidades ni de riesgos y dar un paso al costado, como tú dices, es lo más sano, en realidad, pues para evitar problemas en el futuro. Bueno, nos quedan 15 minutos. Los invito a que sigan formulando sus preguntas. Em, Acá, mientras tanto, tengo otra pregunta. Dice, Ujú. si un interesado se descubre de manera tardía y este solicita cambios en el proyecto, ¿qué debe hacer el director del proyecto junto con el equipo del proyecto para lidiar con esta situación que afecta el cronograma, tiempo y posiblemente costos? Pues activar el proceso de control integrado de cambios. Digamos que una identificación tardía de un interesado puede deberse a dos razones. Una, el proyecto está cambiando y apareció de la nada y no lo vimos venir, o otra, planeamos mal. No fuimos capaces de identificar todos los interesados y ese siempre fue un interesado del proyecto, simplemente se evidenció durante la ejecución. Sea como sea, y como tú dices, si está cambiando, afectándome triple restricción, lo que debemos hacer es activar el proceso de control integrado de cambios, ver qué está solicitando el interesado, ver cuál es el impacto en el proyecto de esta solicitud, validar si la solicitud tiene sentido en términos del propósito del entregable del proyecto, y si es así, pues tomar la decisión que decida el comité y implementarla, obviamente afectando lo que tengamos que afectar, generando las líneas bases nuevas de donde se haya afectado y siguiendo la ejecución ya con las nuevas líneas base. Bueno, muchas gracias, David. ¿Alguno con alguna pregunta, no sé, alguna inquietud que tengan? ¿Y no hay más Mientras preguntas? tanto, sí, no, no sé, ninguno escribe nada. Mientras tanto, les voy a enviar un link para la encuesta de satisfacción en el chat para que por favor no las diligencien. Sobre el café tutorial la encuesta. Juliana Creo que escribió, Juliana escribió. ¿qué pasa si más adelante identifico un riesgo que en la etapa de planeación no lo tenía contemplado? ¿Cómo debo gestionarlo? Pues bueno, si identificas el riesgo y resulta que a raíz de ese riesgo podría haberse afectada la triple restricción, pues primero lo que tienes que hacer es hacer una planeación de ese nuevo riesgo, ¿cierto? Entonces vas a ir a tu plan de gestión de los riesgos del proyecto, seguramente allí salga una acción ante el riesgo, una respuesta, perdón, para ese riesgo y por supuesto pues un costo de implementar dicha respuesta, luego tendrás que tocar presupuesto y al tocar presupuesto pues tendrás que sacar una línea base de presupuesto, entonces básicamente
funcionaría como un cambio. De hecho, cuando estos riesgos que uno no identifica aparecen en la ejecución, normalmente es porque se materializan en la ejecución y uno no tenía previsto que esto iba a pasar. Entonces, pues lo que uno hace es sacar dinero, pues, o ajustar las líneas base y ver cómo va a resolver esa situación en particular. Es lo que uno hace normalmente. Gracias, Muchas David. Bueno, gracias. nuevamente les recordamos que a través del chat acabamos de enviar el link para la encuesta de satisfacción. Es el último link que les enviamos para que por favor nos colaboren diligenciándola. Y continuamos con nuestra sesión para que sigamos realizando las preguntas, aclaremos las dudas. Recordemos que este espacio pues está abierto para de pronto algunas preguntas, algunas dudas que nos quedaron en clase y que seguramente en ese momento no las pudimos decir o algo pasó y podemos traerlas a este espacio para que David nos colabore. No sé, Andrea, había una pregunta previa sobre los entregables. Creo que la número 7. Y ya Steffi no la va a decir. Ok. Sí, dice, ¿es cierto que en los entregables se debe responder o debe ser consistente con los requerimientos de los interesados? Sí y no. Es decir, depende. Los entregables del proyecto normalmente hacen parte o son componentes del gran producto o entregable final del mismo. Si ustedes están entregando con el proyecto elementos, objetos o cosas que no contribuyen con el objetivo del proyecto, tal vez sean actividades que les van a costar tiempo y dinero y que no están generando valor ganado. Luego, cuando hagan la medición del desempeño del proyecto, van a darse cuenta que están gastando recursos en esas actividades para hacer esos entregables que no generan valor. Lo que sí debería haber es una correlación. Si hay un entregable puntual que surge como requerimientos o requerimiento de algún interesado, pues debería, y si uno determinó dentro de la planeación que eso es un entregable que es válido para el proyecto, que el requerimiento del interesado también es válido, es decir, que es un interesado que tiene legitimidad, una participación adecuada y que además, pues si se va a entregar eso en el proyecto, lo que debería haber es una correlación y por supuesto que debería haber consistencia, que creo que es lo que dice la pregunta, entre lo que se solicitó y lo que se está entregando. Pero lo que les digo, depende, en realidad. Bueno, muchas gracias, David. Manuel Molina tiene acá una pregunta, dice, ¿cómo se articula el proceso de monitorear y controlar el trabajo del proyecto con el control integrado de cambios? Si son procesos que se realizan simultáneamente, ¿cómo se llevan a cabo? Pues Manuel, en realidad, cuando tú estás monitoreando y controlando el trabajo del proyecto, lo haces contrastándolo con el plan para la dirección. Es decir, tú debes empezar a ejecutar el plan que planeaste, valga la redundancia, y a medida que se está ejecutando el plan, pues uno está controlando, de acuerdo a los indicadores y las estrategias y actividades que uno estableció para controlar, que todo se esté desarrollando de buena manera, pero además que los entregables o los elementos que se están generando con las actividades cumplan con los requerimientos de los interesados. Ahora, ¿cuándo surge el control integral de cambios? Cuando detectamos durante la ejecución, con base en el plan para la dirección del proyecto, que lo que estamos haciendo está, o que la actividad que se va a desarrollar, o lo que está ocurriendo en el proyecto en ese momento, me está afectando la triple restricción. Digamos que, pues la forma de llevarlo a cabo, que es la pregunta en realidad es, hombre, plan de la dirección en una mano y empiezas a ejecutar. Y estás mirando cómo monitoreas y controlas el trabajo del proyecto de acuerdo a lo que se estableció en el plan. Una vez haya una desviación o el proyecto empiece a salirse de control, pues tú miras por qué está pasando eso. Si es por un cambio, un riesgo, cualquier cosa, pues automáticamente activas el proceso de control integrado de cambios, que además ya lo tienes determinado previamente, uno ya sabe qué hacer, con quién hacerlo, cómo reunirse, quién aprueba y al final cómo se socializa. Y listo, así sería más o menos la forma de hacerlo. Bueno, muchas gracias, David. Jorge nos tiene otra pregunta y dice, ¿cómo controlar a los contratistas en caso que ellos mismos hagan parte de ese gasto público desbordado? Pues quisiera un poco más de contexto, Jorge, pero de lo que entiendo de tu pregunta es, ustedes deben establecer roles y responsabilidades dentro del proyecto, ¿cierto? En el plan de los recursos, de gestión de los recursos del proyecto, ustedes también pueden identificar que un contratista es un interesado del proyecto y que va a tener un grado de responsabilidad y unos roles durante la ejecución del mismo. Entonces, en el momento en el que se salgan de esa casilla, de ese rol que ustedes han determinado, por ejemplo, haciendo parte de ese gasto público desbordado,
pues ustedes tienen que entrar a controlar. Además, en el plan debe establecerse el grado de subordinación y los niveles de autoridad para cada uno de los interesados del proyecto. Luego, si están subordinados a nosotros los contratistas, es potestad del gerente y es menester del gerente que no se salgan del presupuesto, uno los debería poder controlar. Pero si no está dentro de nuestro alcance controlarlo, pues básicamente no podríamos hacer nada siempre y cuando esto se haya establecido en la planeación del proyecto. Entonces, pues no habría mucho que hacer en realidad. Hola. Gracias, David. Bueno, continuamos acá con Juliana. Nos tiene otra pregunta. David, al inicio del proyecto se habla de un kickoff, pero ¿cómo se desarrolla? ¿Qué debo tener en cuenta en estos espacios como gerente para que sea bien aprovechada? Bueno, normalmente el kickoff del proyecto es un evento significativo al inicio, que es el inicio del proyecto. Para que sea bien aprovechado, pues hombre, yo pienso que debería hacerse una reunión formal con todos los involucrados o los más importantes, diciéndoles, bueno, a partir de ahora va a arrancar el proyecto y se les explicaría rápidamente qué propósito tiene el proyecto, cuál es el objetivo, qué es lo que busca entregar y haciéndoles entender que todos los que estén allí en el kickoff hacen parte de un gran engranaje y que lo que ellos hacen tiene valor, tiene sentido dentro del proyecto y que por eso están ahí siendo invitados para que todos colaboren y contribuyan para alcanzar esos objetivos. Suelen ser reuniones, desayunos o charlas rápidas donde se presenta el equipo del proyecto, qué es lo que van a hacer durante el proyecto, cuál es el propósito del proyecto. Si es dentro de una empresa, pues se muestra cómo está ese proyecto alineado con la planeación estratégica de la organización y cómo va a contribuir con los objetivos organizacionales y estratégicos que tiene la misma. Se les muestra la importancia de todo de lo que va a ocurrir, de pronto los impactos que tendrá positivos, se les hace conscientes de que habrá algunos cambios, algunas modificaciones en el día a día, en el quehacer de la empresa. Y ya, pues digamos que para que sea bien aprovechado uno debería darles la mayor información de alto nivel, sin entrar en mucho detalle, presentarles al equipo del proyecto y decirles cómo las personas que están allí van a ayudar y cómo todos hacemos parte de un equipo, es decir, no somos un grupo de personas trabajando, sino somos un equipo de personas buscando un objetivo único y que la participación de todos es importante e informándoles qué es lo que se busca con el proyecto. Eso es importante para que la gente entienda por qué hace lo que hace y para qué sirve o para qué servirá una vez esté todo terminado. David, les recordamos a todos nuestros participantes, nuevamente estamos enviando el link de la encuesta de satisfacción para que por favor nos colaboren diligenciándola. Mientras tanto, continuamos con más preguntas. Entonces, Juan Sebastián nos dice, la EDT se debe hacer en orden, es decir, en el orden en que me pidan el proyecto, ejemplo, fases. David, ¿puedes recomendarnos herramientas para realizar EDT? Hasta el momento no conozco muchas. Bueno, la primera pregunta, Juan, es, la ET se debe hacer como tenga que hacerse. Es decir, la ET puede hacerse o por entregables, o por fases, o mixta, entre entregables y fases. Entonces, por mi experiencia personal, uno a veces identifica que la ET debe hacerse por fases, pero cuando uno la empieza a elaborar, uno encuentra que, pues como que uno se atasca, como que uno no encuentra mucho sentido. La cambia uno a entregables y la ET funciona perfectamente. Entonces, en el libro, de hecho, se muestran varios ejemplos gráficos de cómo es una EDT mixta, una EDT por fases y otra solo por entregables. Entonces, se tiene que hacer como debe hacerse, de acuerdo a la complejidad, al entregable del proyecto, al producto que se está elaborando o al tipo de proyecto que estemos desarrollando. Eso en cuanto a lo de las fases. Y sobre herramientas, si por herramientas te refieres como a herramientas informáticas para hacerla más fácil, pues WS Chart Pro es una de ellas, es de distribución gratuita en Internet, pero basta con que pongas en Google herramientas para elaborar WS y salen muchas. También se puede hacer con Microsoft Visio, pero eso tiene licencia de Microsoft, luego habría que pagarla. Y existen varias en realidad. Digamos, hay otra que se llama Smart Draw, que sirve para hacer diagramas en ingeniería y también sirve para hacer WS. Y pues bueno, esas son tres de algunas de las muchas que existen. Con seguridad de software libre debe haber otras tantas. Y si tienes sistema operativo iOS, pues también hay otras. Entonces, pues si por herramientas te refieres a eso, pues esas son las tres que yo he usado y que conozco. Y no son las únicas, hay muchas más. Gracias, David. Tenemos otra pregunta de Brigitte Villarraga. David, ¿tienes algún método para identificar los requerimientos del proyecto que pueden no ser tan visibles en el momento de hacer la planeación? Pues hombre, más que método, la metodología recomienda es una adecuada gestión de los interesados y una adecuada documentación de los requerimientos de los mismos.
Es allí donde nos damos cuenta de todo lo que se está solicitando, es allí donde también entendemos las expectativas de cada interesado y vemos qué es lo que se pide, lo que estará dentro de nuestro alcance, perdón, y lo que no. Digamos que más allá de eso es nada, sentarse y hablar con ellos y documentar registrar lo que se solicita en la matriz de registro de requerimientos y identificar cuáles sí serán viables, cuáles no, y darles tratamiento. Digamos que es lo que recomienda el libro. Gracias, David. Bueno, yo creo que ya estamos llegando a la fase final de esta sesión de café tutorial en Fundamentos en Gerencia de Proyectos. Nuevamente les recordamos, por favor, diligenciar la encuesta de satisfacción. El link lo hemos compartido a través del chat. Quisiera saber qué más preguntas pues tienen nuestros participantes, o David, si de pronto quieres comentarnos algo más. No, pues muchachos, ya digamos que ustedes terminaron su módulo, por lo menos los 3 grupos que estaban conmigo, creo que el cuarto también terminó con John Douglas. Entonces, pues nada, si tienen alguna inquietud, tienen nuestros datos, pueden resolverlas en cualquier momento. Debe haber muchas preguntas en este momento porque básicamente todo el módulo fue conceptual. Ya cuando están a puertas de entregar un trabajo de una propuesta para trabajo de grado, ya ustedes pues empezarán a entender cuando ejecuten ese trabajo, cuando lo desarrollen, cómo funciona todo y cómo se debe realizar. Entonces, pues digamos que estamos para servirles. Si tienen alguna inquietud, ya tienen mi correo electrónico, el de John Douglas. Y pues nada, yo creo que ahorita en el desarrollo del trabajo de grado es donde más inquietudes les van a salir. Perfecto, David. Bueno, agradecemos tu tiempo, agradecemos también a todas las personas que hasta el momento nos han acompañado en este café tutorial, en el pasado también. Esperamos que pues también estén disponibles y con la disposición para los próximos café tutoriales que vienen. David, te agradecemos tu tiempo, tu dedicación, el contestarnos todas estas preguntas y bueno, sí, claramente estas son sesiones para aclarar dudas, para que todo lo que tal vez no nos atrevemos o todas las dudas que nos surgen en el momento de las clases y surgen, como lo dices tú, cuando ya estamos a puertas de hacer entregas de trabajos, de tareas, de lo que tengamos, ¿verdad? Así es. No, pues gracias a ustedes por invitarme y cualquier cosa, pues estamos para servirles, muchachos. Espero que haya sido de provecho para ustedes esta sesión y estamos hablándonos y viéndonos en clase. Claro que sí, David, te agradecemos nuevamente tu tiempo y a todos también les agradecemos este espacio, dedicar una hora de su tiempo para este tipo de sesiones. Que estén muy Así bien, que es. tengan feliz noche y bueno, nuevamente los invitamos a diligenciar la encuesta de satisfacción. Así es. Muchas gracias para todos y feliz noche. Que estén muy bien, muchachos.